Amados hermanos, bienvenidos a un momento que marcará un antes y un después en su caminar espiritual. Hoy no nos reunimos solo para recitar palabras bonitas. Hoy nos reunimos para activar una tríada de poder sobrenatural que el enemigo teme profundamente. Vamos a fusionar la protección inquebrantable del Salmo 91, el abasto divino del Salmo 23 y la vindicación acelerada del Salmo 40. Si has sentido que tu vida ha sido un ciclo de ataques, escasez y esperas interminables, esta oración es tu decreto de liberación. Prepárate, porque estás a punto de pasar del foso de la desesperación a la mesa del banquete real. Para alimentar tu milagro hoy, debes activar la frecuencia de la roca. El Salmo 42 nos revela: y me hizo sacar del foso de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Muchos viven atrapados en el lodo cenagoso de las deudas, la enfermedad o la traición, gritando desesperados. Alimentar tu fe hoy es entender que tu grito ya fue escuchado en el lugar secreto del Altísimo. Alimentar tu milagro es dejar de mirar el lodo que te rodea y empezar a sentir la firmeza de la roca que Dios pone bajo tus pies. No importa cuán profundo sea el foso donde te encuentras, el brazo de Dios es más largo y hoy mismo te saca de allí para ponerte en su camino seguro. Hoy quiero que conozcan la historia de Mateo. Él era un hombre íntegro, un maestro de escuela amado por su comunidad, pero su vida se convirtió en un foso de desesperación cuando un grupo corrupto dentro del sistema escolar fabricó pruebas falsas para acusarlo de malversación de fondos. En cuestión de días, Mateo perdió su trabajo, su reputación fue arrastrada por el lodo en los periódicos locales y sus cuentas bancarias fueron congeladas. Mateo estaba en el valle más oscuro de su vida, rodeado de angustiadores que celebraban su caída. La voz del pánico le decía: «Ríndete, ya no hay salida, el sistema te ha devorado». El giro sobrenatural comenzó cuando Mateo, en lugar de defenderse con amargura, decidió que el Señor es mi pastor y en Dios confío. Una noche, postrado en el suelo de su pequeña sala, leyó el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En ese instante, Mateo dejó de pelear su propia batalla y se refugió en el lugar secreto del Salmo 91. Decidió que, aunque su cuenta bancaria estaba vacía, el pastor del Salmo 23 nada le faltaría. Empezó a orar por sus enemigos, no para que fueran destruidos por su mano, sino para que la justicia de Dios fuera manifestada. Lo que sucedió después fue un despliegue de poder que la comunidad entera recordó por años. Una auditoría federal, completamente ajena a su caso, descubrió la red de corrupción que había incriminado a Mateo. En una audiencia pública, el fiscal general del estado leyó la sentencia: el señor Mateo ha sido víctima de una conspiración y su inocencia es total. No solo fue exonerado, sino que se le restituyeron todos sus años de servicio. Se le pagó una indemnización masiva y la escuela lo nombró director con honores. El pastor no solo aderezó mesa frente a sus angustiadores, sino que hizo que los mismos que lo humillaron tuvieran que ver su exaltación pública. Mateo aprendió que cuando tú esperas pacientemente en Jehová, Él te saca del foso, te pone sobre la peña y te entrega una victoria que nadie puede cuestionar. Padre de justicia y Rey de la provisión, hoy extendemos esta unción de liberación y establecimiento sobre cada persona que se siente atrapada en un foso de desesperación, sobre el que ha sido acusado falsamente y sobre aquel que siente que el lodo cenagoso lo está hundiendo. Señor, mira a mi hermano que está asfixiado por las deudas, a la mujer cuyo nombre ha sido manchado, al joven que siente que no tiene futuro.
En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos la autoridad del Salmo 42 y el Salmo 23:5 sobre sus vidas. Decretamos que el brazo de Jehová te saca del foso ahora mismo y te pone sobre la roca inconmovible. Mandamos que todo plan de destrucción contra ti sea desarticulado ante la presencia del Altísimo. Hoy levantamos peticiones de liberación ejecutiva y vindicación total ante tu trono. Pedimos que el grito de tu corazón sea escuchado en el lugar secreto, que Jehová se incline a ti y te rescate del lodo cenagoso de tu situación. Rogamos por la restauración pública de tu honor y tus finanzas, que el pastor del Salmo 23 te siente en una mesa de abundancia que confunda a tus angustiadores. Clamamos por la caída de toda mentira y conspiración en tu contra, que bajo las plumas del Salmo 91 seas protegido de toda lengua viperina. Intercedemos por aquellos cuyos cimientos han sido atacados. Declaramos que la peña de Cristo es tu fundamento y no serás conmovido jamás. Pedimos que el deseo de tu corazón por justicia sea concedido, que no solo seas exonerado, sino que alcances la plenitud de tu propósito. Rogamos por la confusión en el campamento de los que te odian, que sus saetas se vuelvan contra ellos y que el justo sea exaltado con honra. Clamamos por una unción de realeza, que camines con la seguridad de que Dios ha enderezado tus pasos y que su favor te rodea. Señor, unge con autoridad fresca y una paz sobrenatural a cada persona que se une a esta oración. Que sientan que el peso del foso se rompe y que la firmeza de la peña aparece bajo sus pies en este instante. Declaramos que estás protegido por el escudo del Altísimo, pastoreado por el Dios que provee y vindicado por el juez justo. Seguimos en este flujo de victoria total, viendo cómo el cielo toma tu caso. Levanta tu cabeza, porque el Rey ha decidido sacarte del foso hoy. Amén. Mantengan la conexión, porque la frecuencia está subiendo. Hemos salido del foso, pero ahora entramos en la etapa de la resistencia inquebrantable. Hay un código en el Salmo 44 que desarmará cualquier plan oculto en tu contra hoy. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Muchos de ustedes están rodeados de personas que se desvían tras la mentira, gente que habla a tus espaldas o que intenta ponerte trampas legales y emocionales. Pero alimentar tu milagro hoy significa activar el escudo de la verdad. El Salmo 91 te asegura que con sus plumas te cubrirá y que su verdad es tu escudo y tu adarga. El Salmo 23 dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Alimentar tu fe ahora es entender que no necesitas defenderte de las mentiras de los soberbios, porque cuando tú descansas en el pastor, su vara aparta a los lobos y su verdad hace que las calumnias caigan por su propio peso. Hoy declaramos que toda lengua que se levante contra ti en juicio será condenada por la propia luz de Dios. Retomemos la historia de Mateo. Él ya estaba de pie sobre la peña. Su inocencia había sido probada, pero el enemigo no se rinde fácilmente. Los mismos hombres que lo habían difamado, temiendo que Mateo tomara acciones legales contra ellos, intentaron un último ataque, una campaña de intimidación personal. Enviaban mensajes anónimos, lo seguían hasta su casa y trataban de sabotear su nueva posición como director. Mateo sentía que la saeta que vuela de día del Salmo 91 lo acechaba en cada esquina. La voz del miedo le decía: derrójales, renuncia, nunca te dejarán en paz. El valle de sombra de muerte parecía cerrarse sobre él de nuevo. El giro sobrenatural ocurrió una tarde cuando Mateo regresaba a su casa y encontró un sobre amenazante en su puerta. En lugar de entrar en pánico, se sentó en su pórtico, abrió su Biblia y leyó el Salmo 45.
Muchas son, oh Jehová Dios mío, tus maravillas que has hecho con nosotros. Mateo decidió dejar de contar las amenazas y empezó a contar las maravillas de Dios. En ese instante, activó el lugar secreto. Mientras él oraba, ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los hombres que lo acosaba, atormentado por una culpa que no lo dejaba dormir, la vara de Dios sobre su conciencia, se quebró por completo. Este hombre no solo confesó ante la policía quiénes estaban detrás de las nuevas amenazas, sino que entregó grabaciones que implicaban a figuras de alto poder que Mateo ni siquiera sabía que lo odiaban. La mentira de los soberbios se convirtió en su propia cárcel. En menos de 24 horas, la red de acoso fue desmantelada. El pastor no solo aderezó mesa frente a sus angustiadores, sino que hizo que el cayado de su justicia despejara el camino de Mateo para siempre. Él no tuvo que mover un dedo. La verdad de Dios fue su escudo invisible. Mateo aprendió que cuando tú no miras a los soberbios y pones tu confianza en Jehová, Él hace que tus enemigos se desvíen hacia su propio juicio. Su copa de paz ahora era inquebrantable. Padre de toda luz y defensor de los justos, hoy extendemos esta unción de protección estratégica y verdad revelada sobre cada persona que está siendo intimidada, sobre aquel que sufre acoso en su trabajo y sobre quien siente que las mentiras de otros están bloqueando su bendición. Señor, mira a mi hermano que tiene miedo de salir a la calle, a la mujer que es perseguida por su fe, al joven que es blanco de burlas. En el nombre de Jesús, aplicamos el Salmo 91:4 y el Salmo 44 sobre sus vidas. Decretamos que su verdad es tu escudo y que los planes de los soberbios se deshacen ante tus ojos. Mandamos que todo espíritu de intimidación retroceda ahora mismo al abismo. Hoy levantamos peticiones de blindaje espiritual y justicia acelerada ante tu altar. Pedimos que la vara y el cayado del pastor aparten a todo lobo vestido de oveja que intente entrar en tu círculo íntimo. Rogamos por la exposición de toda mentira, que la luz del Salmo 40 ilumine lo oculto y deje avergonzados a los que traman el mal. Clamamos por una paz que sobrepase todo entendimiento, que bajo el abrigo del Altísimo duermas tranquilo, sabiendo que Él guarda tus entradas y salidas. Intercedemos por aquellos que están siendo chantajeados. Declaramos que las cuerdas del cazador se rompen y eres libre por la verdad de Cristo. Pedimos que las maravillas de Dios se multipliquen en tu casa, que por cada amenaza recibas un testimonio de su gloria. Rogamos por la protección de tu familia y tus bienes, que ninguna plaga ni ningún acosador se acerque a tu morada. Clamamos por la caída de los sistemas de soberbia que te rodean. Que el Rey de Justicia tome el control de tu entorno hoy mismo. Señor, unge con aceite de valentía a cada persona que escucha, que sientan que el miedo se evapora y que una armadura celestial los rodea. Declaramos que no mirarás a los que mienten, porque tus ojos están fijos en el pastor que nunca pierde una oveja. Estás protegido por la verdad, pastoreado por el poder y afirmado sobre la peña. Seguimos en este flujo de autoridad, viendo cómo tus perseguidores caen en sus propias trampas. Camina firme, porque tu escudo es el Dios vivo. Amados hermanos, subimos un escalón más en esta escalera de gloria. Hemos resistido los ataques y nos hemos mantenido en la verdad, pero ahora entramos en la fase de la manifestación del cántico nuevo. Hay un misterio profundo en el Salmo 43 que va a cambiar la atmósfera de tu hogar hoy mismo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos de ustedes han tenido el mismo cántico de queja, de dolor y de no puedo durante meses, pero alimentar tu milagro hoy significa activar la frecuencia de la transformación.
El Salmo 91 dice que con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El Salmo 23 dice que tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días. Alimentar tu fe ahora es entender que Dios no solo te saca del problema, sino que cambia tu lenguaje. El Cántico Nuevo no es una canción de radio, es un testimonio vivo que hace que otros, al verte, recuperen la fe. Hoy declaramos que el sonido de la derrota se apaga en tu boca y nace un grito de victoria que hará temblar las rodillas de tus adversarios. Conozcamos ahora la historia de Lucía. Ella no era maestra ni empresaria, era una mujer artesana que sostenía a su familia con sus manos. Su foso fue una enfermedad degenerativa en sus articulaciones que le impedía trabajar. Por 2 años, el cántico de Lucía fue de llanto. Los médicos le dijeron que se resignara a la invalidez. El lazo del cazador del Salmo 91 parecía haber atrapado su sustento y ella sentía que el pastor se había olvidado de sus pastos delicados. Lucía veía cómo sus ahorros se esfumaban y la depresión intentaba silenciar su voz. El giro sobrenatural ocurrió cuando Lucía, cansada de su propio lamento, decidió aplicar el Salmo 43. Una mañana, sin poder mover bien sus manos, empezó a cantar alabanzas, no por lo que sentía, sino por lo que Dios es. Ella activó el lugar secreto a través de la adoración. Mientras cantaba, entendió que el pastor del Salmo 23 no solo la guiaba por aguas de reposo, sino que estaba confortando su alma antes de sanar su cuerpo. Lucía decidió que su cántico nuevo sería enseñar a otros a adorar en medio de la crisis. Lo que sucedió después fue un estallido de maravillas. Durante una de sus sesiones de oración cantada, Lucía sintió un calor intenso en sus manos, como el aceite que menciona el Salmo 23. Al día siguiente, recuperó la movilidad total, pero el milagro no terminó ahí. El cántico nuevo de su testimonio se hizo viral en su comunidad. Personas que no creían en Dios, al ver la transformación física y espiritual de Lucía, empezaron a buscar al Señor. Su pequeño taller de artesanías se convirtió en un centro de esperanza donde las ventas se triplicaron para financiar su ministerio de sanidad. El pastor no solo sanó sus manos, sino que puso en su boca una autoridad que muchos vieron y temieron. Lucía aprendió que la alabanza es el arma que termina de romper las cadenas del foso. Su copa ahora rebosaba con el gozo de ver a otros venir a Cristo por su causa. Padre de toda alabanza y Dios de los milagros, hoy extendemos esta unción de cántico nuevo y restauración física sobre cada persona que ha perdido su voz por el dolor, sobre aquel que lucha contra una enfermedad crónica y sobre quien siente que su testimonio ha sido silenciado. Señor, mira a mi hermana que no puede cantar de alegría, al hombre que está sumido en el silencio de la depresión, al joven que ha perdido la esperanza. En el nombre de Jesús, aplicamos el Salmo 43 y el Salmo 23:3 sobre sus vidas. Decretamos que se termina el lamento y nace hoy un cántico de victoria que todos verán. Mandamos que toda parálisis y mudez espiritual se rompa ante la presencia del Altísimo. Hoy levantamos peticiones de transformación total y testimonio público ante tu altar. Pedimos que el Espíritu Santo ponga palabras nuevas en tu boca, que tu queja se convierta en una proclama de autoridad real. Rogamos por la sanidad de tu cuerpo y de tu alma, que el pastor conforte tu corazón y restaure lo que el dolor intentó destruir. Clamamos por un impacto masivo en tu entorno, que tus vecinos y familiares vean el cambio en ti y decidan confiar en Jehová. Intercedemos por aquellos que se sienten olvidados en el valle. Declaramos que la bondad y la misericordia te alcanzan y te sacan a la luz.
Pedimos que el aceite de gozo del Salmo 23 descienda sobre tu cabeza, eliminando toda pesadez y tristeza. Rogamos por la multiplicación de tus recursos como fruto de tu testimonio, que lo que Dios hace en ti bendiga a miles. Clamamos por la caída del espíritu de mudez, que tu voz sea un trueno de fe que haga retroceder al enemigo. Señor, unge con el vino del gozo a cada persona que escucha, que sientan que una nueva canción surge desde lo más profundo de su ser. Declaramos que no callarás, sino que contarás las maravillas del que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Estás protegido por el Dios de la alegría, pastoreado por el Príncipe de paz y afirmado con un cántico nuevo. Seguimos en este flujo de gloria, viendo cómo tu historia se convierte en el milagro de otros. Canta fuerte, porque el Rey ha cambiado tu lamento en baile. Amén. Gémini ha dicho: amados hermanos, la atmósfera se vuelve solemne. Hemos cantado el cántico nuevo, pero ahora la palabra se profundiza para enfrentar la raíz de la oposición. Entramos en la fase de la proclamación de justicia. El Salmo 49 desata un poder legal en el espíritu que desarmará a tus acusadores. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. Muchos de ustedes han guardado silencio mientras otros los pisoteaban, o han tenido miedo de hablar la verdad por temor a las consecuencias. Pero alimentar tu milagro hoy significa activar la autoridad de la confesión. El Salmo 91 dice que dirás tú a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El Salmo 23 dice que tu bondad y tu misericordia me seguirán. Alimentar tu fe ahora es entender que el silencio se acabó. Cuando tú no detienes tus labios para declarar la justicia de Dios, el cielo no detiene su mano para ejecutarla. Hoy declaramos que tu boca se abre con una autoridad que avergüenza al mentiroso y hace retroceder a los que buscaban tu ruina. Conozcamos la historia de Andrés. Él era un hombre dedicado al servicio civil, un administrador honesto en una oficina gubernamental. Su foso comenzó cuando se negó a firmar documentos que facilitaban un desvío de fondos. Sus superiores, hombres poderosos y soberbios, lanzaron una campaña para destruirlo. Lo acusaron de negligencia, le quitaron su oficina y lo enviaron a un sótano oscuro para trabajar solo. Andrés veía cómo los soberbios del Salmo 40 se burlaban de él en los pasillos. La voz del sistema le decía: nadie te escuchará, somos demasiado poderosos, quédate callado y acepta tu derrota. El valle de sombra de muerte era el aislamiento total. El giro sobrenatural ocurrió cuando Andrés decidió que no detendría sus labios. Aplicó el Salmo 40:10. No oculté tu justicia dentro de mi corazón. En lugar de esconderse, Andrés comenzó a documentar todo, no con ira, sino con la paz del que sabe que el Señor es su pastor. Cada mañana, antes de que llegaran sus opresores, recorría los pasillos declarando en voz baja que el escudo del Salmo 91 lo rodeaba. Él no ocultó la verdad, la anunció en oración y se preparó para la grande congregación. Lo que sucedió después fue una intervención divina que sacudió la institución. Una comisión internacional de transparencia llegó de sorpresa para una inspección. Cuando preguntaron si alguien tenía algo que declarar, Andrés, con la frente en alto y una paz que confundió a sus jefes, entregó las pruebas y anunció la justicia de Dios. Los que se sentían intocables vieron cómo el viento abrasador del juicio caía sobre ellos. En una sola tarde, los directivos fueron destituidos y Andrés fue nombrado interventor principal para limpiar la institución. El pastor no solo le devolvió su lugar, sino que le dio una silla de autoridad que nunca imaginó. Andrés aprendió que cuando tú no detienes tus labios para defender la justicia de Dios,
Dios no detiene sus ángeles para defenderte a ti. Su copa rebosó de honra ante la mirada de toda la congregación. Padre de toda verdad y defensor de los humildes, hoy extendemos esta unción de valentía y justicia declarada sobre cada persona que ha sido silenciada por el miedo, sobre aquel que está siendo oprimido en su lugar de trabajo y sobre quien tiene pruebas de la verdad pero teme hablar. Señor, mira a mi hermano que está siendo intimidado para que mienta, a la mujer que sufre injusticias en silencio, al joven que es víctima de abusos de poder. En el nombre de Jesús aplicamos el Salmo 49 y el Salmo 91:2 sobre sus vidas. Decretamos que se rompe el espíritu de mudez y se levanta una voz de autoridad que el enemigo no puede resistir. Mandamos que toda red de corrupción y mentira se disuelva ante la confesión de los justos. Hoy levantamos peticiones de vindicación legal y valentía espiritual ante tu altar. Pedimos que Dios ponga las palabras exactas en tu boca cuando tengas que enfrentar a tus opresores, que tu justicia no sea oculta. Rogamos por la protección de tu integridad física y profesional, que bajo las alas del Salmo 91 seas intocable para las represalias. Clamamos por la llegada de comisiones del cielo, que personas de justicia aparezcan de la nada para respaldar tu verdad. Intercedemos por la paz de los que están en el sótano de la prueba. Declaramos que el pastor te saca a la luz y te exalta ante la gran congregación. Pedimos que la vergüenza caiga sobre los soberbios que se burlan, que al ver tu firmeza reconozcan que Jehová está contigo. Rogamos por una restitución total de cargos y honores, que lo que te quitaron por ser honesto te sea devuelto multiplicado. Clamamos por el establecimiento de la verdad en tu entorno, que tu voz sea el instrumento que Dios use para limpiar tu camino. Señor, unge con aceite de denuedo a cada persona que escucha, que sientan que el nudo en la garganta se deshace y que una fuerza santa los impulsa a declarar lo que es justo. Declaramos que no callarás la misericordia de Dios y por tanto su misericordia nunca se apartará de ti. Estás protegido por el Dios de los ejércitos, pastoreado por la palabra viva y vindicado por el testigo fiel. Seguimos en este flujo de justicia, viendo cómo las sombras retroceden ante tu confesión. Habla con fe, porque el Rey respalda cada una de tus palabras. Amados hermanos, hemos llegado al cumplimiento de la promesa, al lugar donde la espera se transforma en posesión. Esta es la quinta y última frecuencia de nuestra oración. Hoy no solo cerramos un ciclo, activamos la fase de la estabilización eterna. El Salmo 40:17 sella tu victoria con una verdad que desarma al desierto. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Muchos de ustedes han caminado estas 5 partes sintiéndose afligidos y necesitados, como si el tiempo se les acabara. Pero alimentar tu milagro hoy significa activar el pensamiento del Altísimo. El Salmo 91 te prometió que con larga vida te saciaría. El Salmo 23 te aseguró que el bien y la misericordia te seguirían siempre. Alimentar tu fe ahora es entender que, mientras tú te preocupabas por tu problema, el dueño del universo estaba pensando en ti. Hoy declaramos que la ayuda que parecía tardar golpea tu puerta ahora mismo. La roca del Salmo 40 no fue solo para sacarte del foso, sino para que construyas sobre ella un edificio que nadie pueda derribar. Concluyamos con la historia de Elena. Ella era una mujer que había dedicado su vida a un pequeño refugio para animales abandonados en las afueras de la ciudad. Su foso llegó cuando una constructora compró los terrenos colindantes y, mediante artimañas legales, logró una orden de desalojo para demoler su refugio en 72 horas. Elena estaba afligida y necesitada.
No tenía dinero para abogados, ni un lugar a donde llevar a sus rescatados. La voz del sistema le decía: se acabó el tiempo, el progreso te ha pasado por encima. El valle de sombra de muerte era el sonido de las máquinas excavadoras acercándose a su puerta. El giro sobrenatural ocurrió cuando Elena, a solo 24 horas del desalojo, se arrodilló entre sus animales y leyó el Salmo 40:17. Dios mío, no te tardes. Ella dejó de mirar el reloj de los hombres y se conectó con el tiempo de Dios. En ese instante, una mujer que paseaba por la zona, una periodista de renombre que buscaba una historia diferente, escuchó los ladridos y entró al refugio. Al ver la paz de Elena en medio del caos, decidió hacer una transmisión en vivo que se volvió viral en minutos. Lo que sucedió después fue la ayuda y el libertador en acción. Un filántropo multimillonario que había estado pensando en crear una fundación protectora, pero no encontraba a la persona adecuada, vio la transmisión. En menos de 6 horas, compró no solo el terreno del refugio, sino toda la hectárea de la constructora para donarla a nombre de Elena. El pastor no solo detuvo las máquinas, sino que aderezó mesa, haciendo que los dueños de la constructora tuvieran que pedirle perdón públicamente para salvar su imagen. Elena aprendió que cuando Dios piensa en ti, el tiempo se acelera y los recursos que estaban bloqueados fluyen como un río. Su copa de provisión rebosó tanto que hoy su refugio es el más grande del país. Ella ya no huye. Ella reina en el lugar que Dios le asignó. Padre de toda bondad y libertador de los justos, hoy sellamos esta oración de 5 partes sobre cada hijo e hija que ha resistido hasta el final, sobre el que se sintió necesitado, pero no dejó de confiar. Señor, mira a mi hermano que necesita una respuesta hoy mismo, a la mujer que siente que el tiempo se le acaba, al joven que espera su libertador. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 40:17 y el Salmo 23:6 sobre sus vidas. Decretamos que la ayuda del cielo no se tarda más y que el bien y la misericordia te alcanzan en este segundo. Mandamos que todo decreto de desalojo, escasez o derrota sea anulado por el pensamiento de Dios a tu favor. Hoy levantamos nuestras peticiones finales de establecimiento y gozo eterno ante tu trono. Pedimos que la roca de tu salvación sea el fundamento de tu nueva casa, tu nuevo negocio y tu nueva salud. Rogamos por una aceleración divina, que lo que estaba detenido por años se manifieste en las próximas 24 horas por la voluntad del Rey. Clamamos por el sello de la paz del Salmo 91, que vivas bajo el abrigo del Altísimo, sabiendo que tu libertador nunca llega tarde. Intercedemos por la provisión total, que el pastor del Salmo 23 abra las ventanas de los cielos y tu copa permanezca rebosando para bendecir a otros. Pedimos que el pensamiento de Dios sobre ti se convierta en instrucciones claras para tu próximo paso de éxito. Rogamos por la vergüenza de los que dijeron que no podrías, que vean la gloria de Dios sobre ti y reconozcan su poder. Clamamos por una gratitud eterna en tu corazón, que tu vida sea un cántico nuevo que nunca deje de sonar. Señor, unge con el aceite de la victoria final a cada persona que escucha, que sientan que el peso de la aflicción se levanta y es reemplazado por la majestad del reino. Declaramos que eres libre, que estás bendecido y que tu libertador ha tomado el control absoluto. Caminamos ahora en la luz de su presencia, sabiendo que el bien y la misericordia son tu sombra constante. Regocíjate, porque Dios no se ha tardado y su pensamiento sobre ti es de paz y no de mal. Amén, amén y amén.